En esta presentación veremos cómo estimar el límite de una función utilizando las técnicas denominadas sustitución directa y factorización. Ya nosotros habíamos visto cómo estimar el límite de una función a partir de su tabla o cómo hacerlo a partir de su gráfica. ¿Qué hacemos cuando no disponemos de ninguno de estos dos elementos, sino que de los que disponemos es de la fórmula, expresión analítica de dicha función? Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos estimar el límite de la función que se muestra cuando x tiende a 2. Para hacer esto, como nos indica la técnica, sustitución directa, lo que vamos a hacer es reemplazar a la variable por el valor al que tiende. En este caso, vamos a reemplazar a x por 2 y vamos a ver qué ocurre. Cuando cambiamos a x por 2, pues tenemos 5 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, más 8. Si nosotros elevamos 2 al cuadrado, eso es 4, y al multiplicar por 5, pues tenemos 20. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 8. Si nosotros sumamos esos números, pues tenemos 34. Eso significa que si nosotros construyéramos una tabla para esta función y los valores de x los acercamos a 2 tanto por la izquierda como por la derecha, como hacíamos con las tablas, pues entonces los valores de y o de la función se van a ir aproximando a 34 tanto por la izquierda como por la derecha. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso queremos estimar el límite de esa función cuando x tiende a menos 1. Pues hacemos lo mismo, reemplazamos a x por menos 1. En este caso, pues tendríamos lo siguiente. Tenemos 3 por menos 1 al cuadrado. Aquí tendríamos menos 1, menos 5. Abajo tendríamos menos 1 más 2. Calculamos entonces menos 1 al cuadrado, lo cual nos da 1 positivo. Por 3 es 3. Arriba entonces tenemos 3 menos 1 menos 5. Abajo tenemos 1, eso es menos 1 más 2. Si efectuamos arriba tenemos menos 3 y al dividir entre 1, pues tenemos menos 3. De manera que el límite para esta función es menos 3. En el caso de esta función hacemos lo mismo, cambiamos a x por 3 bajo el radical. Tendríamos lo que se muestra, 3 al cuadrado que es 9, 8 por 3, 24 más 16. Sumamos esos números, tenemos 49. Si extraemos la raíz, tenemos 7. De manera que ese es el límite para esta función. En el ejemplo 4, pues si hacemos que x tienda a menos 5, como está indicado, cambiamos a x por menos 5, tanto arriba como abajo. Arriba observamos que tenemos menos 5 al cuadrado, que es 25. Aquí tendríamos 8 por menos 5, que es menos 40, más 15. Abajo tenemos menos 10, más 3. Arriba tenemos 0, porque tendríamos 25 más 15, que es 40, menos 40, 0. Abajo tenemos menos 7. Ese cociente es 0. Ese es un valor válido para un límite. O sea, en este caso significa que si los valores de x lo aproximamos tanto a menos 5, ¿verdad? Tanto por la izquierda como por la derecha, pues los valores de la función se van a acercar a 0 tanto por la izquierda como por la derecha. De manera que ese límite existe. ¿Qué pasa con el número 5? Si nosotros hacemos que x tienda a menos 4, observamos que en el numerador nos queda menos 4 al cuadrado más 25. Sin embargo, en el denominador observamos que este tiende a 0, porque aquí tendríamos menos 4 más 4, que es 0, y aunque esté al cuadrado sigue siendo 0. De manera que el numerador tiende a ser 16 más 25, que es lo que tenemos por acá, pero el denominador tiende a 0. En ese caso, uno dice que el límite de la función tiende a infinito. Es decir, tenemos un denominador que tiende a ser cada vez más pequeño, tendiendo a 0, mientras que el numerador es una constante distinta de 0. Cuando eso nos ocurra, nosotros decimos que ese límite tiende a infinito y para nosotros ya eso tiene un significado. Ya habíamos explicado en la tabla qué es lo que ocurre. Es decir, cuando el denominador tiende a ser cada vez más pequeño, y el numerador es constante, una constante diferente de 0, pues ese cociente tiende a infinito. Significa que los valores de la función se hacen cada vez más grandes cuando tú te vas acercando a menos 4, tanto por la izquierda como por la derecha.
Esa es una situación en donde uno dice que ese límite no existe. La técnica de sustitución directa no siempre funciona. Ocurre que muchas veces cuando estamos estimando el límite de una función y utilizamos la técnica de sustitución directa, llegamos a formas como las que está indicada. Vemos que si x tiende a 5, en el numerador nos quedaría 25 menos 25, porque sería 5 al cuadrado, y abajo nos quedaría pues 5 menos 5. Es decir, el numerador y el denominador ambos tienden a 0. Cuando nos ocurre un cociente de ese tipo, uno dice que la función se ha indeterminado. Ese cociente es solo uno de otro grupo de formas que denominamos formas indeterminadas. En la pantalla pueden ver las restantes: 0 entre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0. Siempre que estamos estimando el límite de una función y ocurre una de estas formas, uno dice que la función se ha indeterminado. Nunca podemos dejar como respuesta una de estas formas. Si ocurre una de ellas, significa que debemos hacer algo más para estimar el límite de la función, si es que existe. En este caso, estamos proponiendo la técnica de factorización. O sea, vamos a ver cómo podemos utilizar la técnica de factorización para evitar justamente la forma indeterminada 0 sobre 0. Sobre las demás, pues en lo adelante estaremos abordándolas en su debido momento. Si nosotros factorizamos lo que podamos, tanto arriba como abajo, en este caso, por supuesto, abajo no hay forma de factorizar eso porque no se parece a nada que hayamos factorizado alguna vez. Factorizamos en este caso solamente el numerador. Reconocemos esa diferencia de cuadrados porque son dos cantidades con raíces cuadradas exactas. Pues tomamos la raíz del primero, que es x, la raíz del segundo, que es 5, y esas raíces las escribimos la suma y la resta. ¿Verdad? Podemos poner en cualquier orden ese producto, o sea, podemos poner la resta primero y luego la suma, pero debe aparecer la suma de las raíces multiplicada por la resta de las raíces. Si cancelamos los factores iguales, observemos que x menos 5 aparece arriba y abajo, pues nos va a quedar el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Si nosotros ahora hacemos que x tienda a 5, nos damos cuenta que lo que ocurre es que queda 5 más 5. Es decir, el límite es 10. De manera que hemos utilizado la técnica de factorización para evitar la forma indeterminada y hemos logrado pues estimar el límite. Eso es lo que hacemos entonces en la técnica de factorización. Factorizar arriba, factorizar debajo siempre que se pueda, cancelar los factores iguales y volver a sustituir a ver qué ocurre. Cuando x tiende a menos 6, podemos ver que el numerador tiende a 0 porque sería menos 6 más 6. Mientras que abajo tiende a 0 porque sería menos 6 al cuadrado, que es 36 positivo, menos 36. Nos damos cuenta de que arriba no podemos factorizar. Sin embargo, debajo tenemos el mismo caso de factorización que antes. Diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de 36 es 6. De manera que escribimos x más 6 por x menos 6. Si nosotros cancelamos los factores iguales, pues tenemos entonces la cancelación de x más 6 con x más 6. Recordamos que cuando cancelamos el numerador, fracción, pues queda un 1 en el numerador. De manera que no podemos dejar ese 1. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a menos 6 de 1 sobre x menos 6. Si ahora hacemos que x tienda a menos 6, pues arriba sigue siendo 1. Sin embargo, debajo sería menos 6 más 6, menos 6, lo cual nos da menos 1 sobre 12 o 1 sobre menos 12, que es lo mismo. Si x tiende a menos 4 y nosotros sustituimos a x tanto arriba como abajo, vamos a verificar que encontramos que tanto el numerador como el denominador tiende a 0. Recuerden que cuando vamos a aplicar la técnica de factorización, es un requisito previo pues hacer la sustitución directa para ver si la función efectivamente se indetermina. Porque si ese no fuera el caso, pues no tendría sentido factorizar. Es decir, puede ser que al yo sustituir, pues ya directamente encuentre el valor del límite y no tengo que hacer más nada. Por esa razón hacemos la sustitución, aunque sea de manera mental. Al sustituir 4, pueden verificarlo arriba, nos va a dar 0, y al sustituirlo abajo también. De manera que sabemos que esta función está indeterminada.
Si nosotros factorizamos arriba y abajo, vamos a seguir en este caso la factorización de trinomios. Vamos a recordar cómo se factoriza un trinomio de estos. Bueno, abriendo cada paréntesis, dos paréntesis, ¿verdad? Vamos a escribir x al inicio en cada uno. O sea, vamos a comenzar escribiendo la raíz cuadrada de x cuadrado, tanto aquí como aquí. Y luego buscamos dos números cuya suma nos dé menos 2, que es el término del medio, y multiplicados nos den menos 8. Bueno, ocurre que esos números son menos 4 y 2, porque cuando sumamos menos 4 y 2 tenemos menos 2, y cuando multiplicamos menos 2, menos 4, ¿verdad? Por 2 tenemos menos 8. Es decir, la técnica es entonces tomar la raíz cuadrada del primer término, o sea, de x cuadrado, eso es lo que ponemos tanto aquí como acá, al inicio de cada paréntesis. Luego buscamos dos números que sumados nos den menos 2 y que multiplicados nos den menos 8. Entonces, menos 4 y 2 cuando se suman dan menos 2 y menos 4 por 2 cuando se multiplican, ¿verdad? Pues dan menos 8. De manera que esos son los números correctos. Haríamos lo mismo debajo. Tenemos x al inicio en cada paréntesis. Dos números que sumados den menos 10, pero que multiplicados den más 24, pues son menos 4 y menos 6. Ahí están ellos dos. Al sumar menos 6 y menos 4 tenemos menos 10. Y al multiplicarlos, menos 4 por menos 6 o menos 6 por menos 4, tenemos más 24. Vemos que tenemos dos factores iguales en este caso, x menos 4 y x menos 4, de manera que podemos cancelarlo y buscar el límite de lo que nos queda, x más 2 sobre x menos 6. Cuando hacemos que x tienda a 4, ahora tendríamos arriba pues 4 más 2, abajo 4 menos 6, es decir, 6 sobre menos 2, lo cual es menos 3. Y así hemos estimado el límite de la función. En el ejemplo 4 estamos ante otro caso de factorización que se denomina diferencia de cubos. Vamos a recordar cómo factorizar una diferencia de cubos. Esta fórmula que ven acá es la fórmula que utilizamos para factorizar diferencias de cubos. ¿Cómo reconocemos una diferencia de cubos? Bueno, es la resta de dos cantidades con raíces cúbicas exactas. Raíz cúbica de x cubo es x, raíz cúbica de 8 es 2. Entonces lo que hacemos es sustituir esas raíces en esta fórmula. Vamos a sustituir de aquí en adelante. Donde está a, vamos a poner la primera raíz cúbica que conseguimos, que es x. Donde está b, vamos a poner la segunda raíz cúbica que conseguimos, que es 2. Si seguimos estrictamente esa fórmula, tendremos la factorización y obtendremos lo que se muestra. Es decir, donde está a, vamos a poner x, donde está b, vamos a poner 2, y eso es lo que he hecho por acá. O sea, donde dice a menos b, pues x menos 2. Donde dice a cuadrado, pues sería x cuadrado. Donde dice a por b, pues sería x por 2, o sea, 2x. Y donde dice b cuadrado, pues sería 2 al cuadrado, es decir, 4. Reconocemos debajo una diferencia de cuadrados de la que ya hemos hablado, de manera que tomamos la raíz de x cuadrado, la raíz cuadrada, ¿verdad? Nos da x, la raíz cuadrada de 4 nos da 2, sumamos y restamos esas raíces y ahí tenemos la expresión factorizada. Nos damos cuenta que tenemos a x menos 2 como un factor que se repite arriba y abajo, así que lo cancelamos y buscamos el límite de lo que nos queda, el límite de este trinomio y sobre x más 2. Si hacemos que x tienda a 2, nos damos cuenta de que los términos arriba nos dan 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Abajo, como x tiende a 2 también, pues sería 2 más 2. Arriba entonces tenemos 4 más 4 más 4. Igual abajo tenemos 4. La suma arriba es 12. El cociente entonces nos queda 3. Y ese sería el valor del límite. En el ejemplo 5 tenemos otro caso de factorización diferente a lo que hemos visto. Lo que tenemos en el numerador lo podemos reconocer como un factor común. Observamos que los términos de arriba tienen el 5 como factor común, ya que ambos son divisibles entre 5. Recuerden que siempre verificamos que cuando x tiende a menos 3, esto se indetermina, o sea que nos da 0 sobre 0. Eso, la sustitución directa, pues nos va a decir si eso es lo que ocurre. De hecho, eso es lo que ocurre. Tenemos tanto 0 arriba como abajo. Factorizamos entonces arriba. ¿Cómo factorizamos ese factor común? Bueno, el número que se repite en este caso es
5, así que lo vamos a escribir como coeficiente de un paréntesis. Y vamos a dividir los dos términos de la expresión entre 5. 5x entre 5 da x. 15 entre 5 da 3. De manera que si yo multiplico 5 por x, tengo 5x. Y 5 por 3 tengo 15. Y así es como hemos factorizado la expresión que está en el numerador. En el denominador tenemos un trinomio como antes. Tomamos la raíz cuadrada de x cuadrado y eso lo vamos a poner al inicio de cada uno de los paréntesis. Buscamos dos números que sumados den 8 y multiplicados 15. En este caso son 5 y 3. 5 más 3 dan 8, 5 por 3, 15. Los x más 3 entonces se pueden suprimir y nos queda el límite cuando x tiende a menos 3 de 5 sobre x más 5. Si x tiende a menos 3, se observa que abajo nos queda menos 3 más 5. De manera que nos queda entonces 5 medios como valor del límite. En el ejemplo 6 tenemos un caso similar a uno que ya habíamos factorizado. La diferencia es que ahora esto es una suma de cubos en lugar de una diferencia de cubos como hicimos antes. Lo que tenemos arriba pues es una diferencia de cuadrados. Vamos a recordar cómo factorizar una suma de cubos. Para eso utilizamos la expresión que vemos arriba. Fíjense que la única diferencia que hay entre una suma de cubos y una diferencia de cubos en la forma de factorizarse es que estos dos signos están intercambiados, de manera que es muy similar. Arriba, para factorizar, como tenemos una diferencia de cuadrados, pues extraemos las raíces cuadradas de cada término. La raíz de este es x, la raíz de este es 3. Arriba escribiríamos x más 3 por x menos 3. Sin embargo, debajo sacamos la raíz cúbica de este, que es x cubo, la raíz cúbica de x cubo es x, la raíz cúbica de este es 3, y entonces vamos a sustituir en esta expresión. Donde está a, vamos a poner la primera raíz cúbica, es decir, vamos a poner x. Donde está b, vamos a poner la segunda raíz cúbica, es decir, 3. De manera que para nosotros a sería x y b sería 3. Sustituyendo entonces en la fórmula donde dice a más b, pues tendríamos x más 3. Donde dice a cuadrado, pues sería x cuadrado. Donde dice a por b, pues sería x por 3, es decir, 3x. Y donde dice b cuadrado, pues sería 3 cuadrado, que es 9. Observamos que tenemos dos factores iguales en este caso, así que los cancelamos y hallamos el límite de lo que nos queda, la de x menos 3 sobre x cuadrado menos 3x más 9. Si hacemos que x tienda a menos 3, entonces arriba tenemos menos 3 menos 3, menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, más 9. Efectuando esas operaciones, tenemos menos 6 arriba, 9 por acá, más 9 por acá y más 9. Es decir, nos queda menos 6 entre 27. Si nosotros buscáramos la tercera, tanto arriba como abajo, pues tenemos menos 2 novenos como valor para ese límite.